pero es un panel muy joven, si se pueden dar, no están rayando los 30 años y ya vaya con ese extenso currículo que tienen, en que están trabajando, y esa es precisamente una de nuestras grandes apuestas. El acercamiento al público joven, ahora sí a los que no tenemos una facilidad, un acceso de filosofía tan común como lo pudiera tener alguien más especializado, más particular. Y pues vaya, sin más preámbulos, le dejo la palabra al maestro Alonso Solís para que nos hable un poco del autor y de la carrera del autor y el trabajo de traducción que hiciste. Es un muy buen trabajo de traducción, ya lo van a notar ustedes en la lectura, y pues le cedo la palabra a Alonso Solís. Gracias, Octavio. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia. Me da mucho gusto ver a tantas caras familiares. Y en segundo lugar, quisiera agradecerle a mis amigos de la editorial Pollo Blanco, especialmente al licenciado Octavio Velasco y a mi buen amigo Carlos López de Alba, por invitarme a presentar este libro y también por todo el proyecto, ¿no? Que duró pues, casi 2 años, ¿no, Carlos? Pero finalmente ya dio a luz el proyecto. Hoy mismo vi el libro por vez primera. Quedó realmente muy bonito el libro, o sea, en tanto que objeto físico, digamos, el libro realmente es muy, muy bello. Entonces es otro motivo para leerlo, ¿no? O para regalarlo. Bueno, como ya dijo Carlos, yo voy a hablar sobre el proceso que dio origen al libro y les voy a dar una brevísima introducción a la obra y a la vida del profesor Richard Bernstein. Ya después Julieta nos hablará directamente sobre el contenido del libro. Así que voy a tratar de ser muy breve para que Julieta pues, nos hable más sobre el libro. Bien, en el 2015 yo hice trámites para estudiar la maestría en la New School, que es la institución donde el profesor Bernstein da clases desde 1989. Y recuerdo que me aceptaron a la universidad y un amigo, filósofo, me preguntó que si había leído algunos de los libros de los filósofos de la New School. Y me dio mucha vergüenza reconocer que no, que realmente no había leído ninguno. Entonces me dirigí a uno de los libreros de mi papá y cogí uno de los libros de Bernstein. De hecho fue el primer libro que publicó, y de inmediato me llamó mucho la atención la prosa tan clara, fina, precisa y elegante de Bernstein, su manera de exponer temas complejos de una manera sencilla. Y además recuerdo que el libro era sobre John Dewey y yo prácticamente no había estudiado nada sobre John Dewey o sobre el pragmatismo americano. Después me dediqué a leer otros libros del profesor Bernstein y recuerdo que también por afición y también para practicar mi inglés y prepararme para la maestría empecé a traducir algunos de los ensayos que no están en español de Dick Bernstein. Y bueno, después me fui a estudiar con él. Fue pues, la experiencia intelectual más emocionante de mi vida, haber estudiado con él, y por supuesto también en la New School. Tuve la fortuna de estudiar varios cursos con él, desarrollamos una buena relación, una buena amistad. Yo lo veo como mi maestro, él es muy generoso y dice que soy su amigo, pero yo no puedo verlo sino como mi maestro y lo veo con mucho respeto. Entonces, pues estando en Nueva York y dado que pues soy amigo de Carlos y de Octavio, pues se me ocurrió la idea, ¿no? De por qué no publicar alguno de los libros de Bernstein. Fui a su oficina y le comenté, creo que le mostré algunos libros de la editorial y me dijo que él estaría encantado. Y de hecho él fue el que me sugirió que publicáramos Vida Irónica, y realmente y así fue como se dio el proceso. Bernstein nos ayudó mucho con los trámites con las agencias, con su agencia editorial.
creo que incluso nos consiguieron un buen descuento, lo cual agradecemos para apoyar a las editoriales independientes tapatías. Y el proceso de traducción realmente no fue muy arduo, dado que Bernstein es un escritor muy, como ya dije, tiene un gran estilo, muy claro, muy ameno, muy sencillo. Cuando tenía a veces alguna duda, acudía directamente a su oficina a preguntarle. Y no quiero dejar de mencionar aquí, de agradecerle a mi hermano, Héctor Raúl Solís, porque él realmente ayudó muchísimo con la traducción. Él hizo lo que podríamos llamar la revisión de la edición y trabajó muchas horas en buscar los libros que cita el autor en español para realizar las citas, ¿no? de cómo se tiene que hacer. Le puso mucho talento, mucha paciencia y mucha pasión también a la traducción del libro. Entonces no quiero dejar de reconocer todo su trabajo. Realmente pues fue una gran colaboración. Entonces básicamente así nació el libro, ¿no? Que ahora tenemos. Bien, sobre el autor, pues Richard Bernstein es uno de los filósofos e intelectuales más relevantes de la actualidad. Nació en Brooklyn, en Nueva York, en 1932, en el seno de una familia judía inmigrante de segunda generación muy modesta. Bernstein siempre resalta que en su hogar no había intereses intelectuales, culturales, incluso no había libros. Él cuenta que la primera vez que leyó libros infantiles fue cuando fue adulto y se los leyó a sus propios hijos. Pero bueno, no era una familia, digamos, intelectual, pero sí llena de mucho amor y de mucho cariño, como a él le gusta decir. Y tuvo la gran fortuna Bernstein de estudiar en una preparatoria extremadamente buena y rigurosa, la preparatoria Midwood High School. Y en esa preparatoria, dice Bernstein, él sufrió una especie de despertar intelectual, de despertar cultural. Descubrió los placeres de la música, del arte, de las ideas, y ahí es cuando decide que quiere dedicarse a las ideas, ¿no? A ser un intelectual. Después, por recomendación de un amigo, decide estudiar en la Universidad de Chicago. Y la Universidad de Chicago, o más bien la Facultad de Pregrado de la Universidad de Chicago, durante los años 40 y 50, era uno de los centros intelectuales más emocionantes de la época. El presidente de la universidad en ese entonces era un joven abogado de nombre Robert Maynard Hutchins, y tenía ideas muy raras, muy idiosincrásicas. Lo primero que hizo fue eliminar las licenciaturas y estableció un único programa de estudios que estaba centrado en lo que en inglés llaman the great books, ¿no? Los grandes libros, los grandes clásicos. Entonces los estudiantes, cuando entraban desde el primer semestre, se dedicaban a estudiar directamente a autores como Heródoto, Platón, Aristóteles, Darwin, Shakespeare, Weber. Entonces Bernstein recibió una formación muy rica, muy amplia, humanística, y no una formación filosófica especializada. Después estudió un par de años en la Universidad de Columbia, por motivos un poco personales. Su hermano había fallecido durante la Segunda Guerra Mundial y quería estar cerca de su familia, unos años en Nueva York. Y después estudia su doctorado en la Universidad de Yale, por indicaciones o recomendación de su amigo Richard Rorty, uno de los grandes filósofos norteamericanos. En Yale, Bernstein descubre la tradición filosófica que más influirá en su pensamiento, que es el pragmatismo norteamericano. Redacta una tesis sobre John Dewey y recibe una gran formación pluralista en la Universidad de Yale. En esos años, lo que el propio Bernstein denomina la ideología analítica comenzaba a apoderarse de los departamentos de filosofía de Estados Unidos, es decir, la creencia de que únicamente la filosofía analítica es la filosofía que debe ser practicada y todas las demás filosofías, sean, no sé, el marxismo, el existencialismo, la fenomenología, el pragmatismo, no son serias, hay que hacerlas a un lado. Bernstein siempre tuvo, digamos, estos intereses muy pluralistas que practica en todos los ámbitos de su vida, sea en lo ético o en lo político y también en lo intelectual.
En Yale, Bernstein comienza a dar clases, da clases aproximadamente una década, empieza a dar clases a los 22 años, fue un maestro muy exitoso, tiene un gran talento él para ser profesor. De hecho, uno de sus estudiantes en esta época fue George Bush, hijo, ¿no? Lo cual resulta un poco irónico, porque Bernstein después sería extremadamente crítico de las políticas de George Bush y de la intervención en Irak por parte de los Estados Unidos. Publicó un libro incluso en contra de la retórica del mal que utilizaba Bush. Si se acuerdan ustedes, Bush le encantaba hablar en términos de los hombres buenos y los hombres malos, ¿no? Los seres perversos que nos quieren. Que aún sigue esa retórica, exactamente, y que es muy peligroso en términos políticos. Y de hecho, en la portada del libro, de ese libro que estoy refiriendo, sale una máscara de George Bush. Bueno, como él mismo dice, ¿no? Si Sócrates fracasó con sus alumnos, con Alcibíades, que acabó traicionando a Atenas para irse con Esparta, pues está bien que Bernstein haya fracasado con George Bush. Bueno, Bernstein después tuvo unos problemas para recibir lo que podríamos llamar la plaza en Yale, y se va a dar clases a una universidad llamada Haverford College, que no es una universidad de investigación, sino lo que en inglés llaman una Liberal Arts College, una escuela dedicada primariamente a la enseñanza y a la formación humanística. Y ahí empieza a escribir diversos libros muy exitosos y sobre diversos temas. Bernstein no es un filósofo que tenga un gran proyecto filosófico, un gran sistema de pensamiento, sino que los libros que ha escrito, que son más de una docena, los ha escrito porque algo ha captado su imaginación. Y entonces ha escrito sobre temas realmente muy diversos. Tiene libros, por ejemplo, sobre la cuestión judía, la relación de Hannah Arendt con su condición de judía. Tiene libros sobre la violencia, sobre el mal, libros, digamos, más para un público filosófico, acerca de la historia del pragmatismo norteamericano. Ha tenido numerosos intercambios filosóficos con distintos pensadores actuales, como Jürgen Habermas o Hannah Arendt, Gadamer o Charles Taylor. Tiene un libro que lamentablemente no está en español, que es acerca del debate modernidad-postmodernidad, que creo que ese era el que yo quería que tradujéramos, de hecho. Sí, inicialmente, pero por algo no se pudo. Y mejor, porque este libro estoy seguro que va a tener mucho más éxito que el otro. Y bueno, pues tiene este libro sobre la ironía que hoy estamos presentando, que lo escribió una vez más porque leyó el libro de un psicoanalista, Jonathan Lear, que habla sobre la ironía y algo así como la relación entre la ironía y el psicoanálisis, o cómo puede surgir a partir de la psicoterapia una experiencia de perturbación irónica. Además de su faceta como pensador y como profesor, quisiera destacar su faceta como intelectual público comprometido. Desde muy joven, Bernstein fue muy rebelde y se involucró en distintas causas y movimientos sociales y progresistas. Participó, por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, participó en los movimientos de protesta en contra de la guerra de Vietnam, y bueno, ha sido un intelectual, repito, público muy vigoroso. Y ya para terminar, para que Julieta nos hable sobre el libro, nada más quiero mencionar que Bernstein es un gran amigo y un gran amante de México. Una de sus ciudades favoritas en todo el mundo es Oaxaca, le encanta Oaxaca. Tiene muchos amigos en México, en la Ciudad de México, aquí también. Y tuvimos en enero la gran fortuna de tenerlo aquí en la Universidad de Guadalajara, gracias a las gestiones de la profesora Nayeli Hernández, el doctor Cuauhtémoc, de nuestro departamento de filosofía, y fue pues una gran experiencia, quiero decirlo. Ya para cederle la palabra a Julieta, únicamente quiero decir que, y como ya lo mencionó Octavio, este no es un libro únicamente dirigido a un público filosófico especializado, sino que es un libro que puede leer prácticamente cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano informado y curioso. Está escrito en un estilo muy accesible y
hay también una gran apuesta en Bernstein y sobre todo en este libro por hacer que la filosofía sea menos académica, menos especializada, que entre en contacto una vez más con el gran público, y que los filósofos dejen de discutir tanto sobre problemas filosóficos especializados y se enfrenten con los grandes problemas de nuestro tiempo. Entonces, como dijo Octavio, no hay que dejarnos intimidar, ¿no?, por el hecho de que sea un libro de filosofía, sino que pues cualquiera lo podemos leer. Entonces los invito a leerlo y pues una vez más muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Alonso. En verdad sí revisen, que adquieran el libro, sí está muy, la traducción ayuda mucho, se ve mucho la mano, digo, de Raúl Solís, que su hermano, que te apoyó mucho, pero se ve que hiciste muy buena comunión con el autor, con Eddie, como le dices tú al doctor Richard Bernstein. Se ve que sí hay hubo mucho acercamiento, porque sí es una traducción que permite su lectura cómoda. Hay veces que los textos son un poco más complicados, que te exigen un poquito, y este libro, no por decir que lo lees con gozo, con gusto, quiere decir que deja de ser menos académico o menos profundo. Y ese yo creo que es una de las cualidades que tuvimos y la suerte que tuvimos en esta traducción, que haya sido muy asequible y muy disfrutable sobre todo. Julieta, háblanos de ese libro, Vida Irónica. Sí. Que algunas de las palabras, tú con tu experiencia que tienes de lecturas densas de filosofía, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a Editorial Pollo Blanco por invitarme, a la Universidad de Guadalajara también, porque me apoyó bastante, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar un poco con una ironía. Es una introducción irónica, nada más. A la filosofía, en variadas ocasiones, te la encuentras escondida en una cueva virgen, o en las alturas de una montaña metafísica cubierta por toneladas de nieve. Pero la mejor de esta labor, casi celestial, es ir a un encuentro o jornada o presentación donde los especialistas ponentes, intelectuales y hombres con nubes en los ojos, se sientan en sillas monacales a leer un extenso ensayo sobre los problemas más primordiales que atañen a estos eruditos, filósofos brillantes y no tan brillantes, siempre evitando mirar al público más común, sobre todo al sector de sus no tan doctos estudiantes. En tales asambleas se acostumbra una entonación clerical acompañada de movimientos circulares con las manos. Muy popular se vuelve también el uso de gafas no convencionales y una pose que manifiesta a leguas lo inteligentes que son. Los tópicos más usuales del cónclave filosófico son el conocimiento de lo idéntico y lo de semejante, seguido de la belleza en sí misma y cómo es que se aleja de sí misma. El tema sobre el aquecimiento del ser y pertinencia para la ontología, y su pertinencia para la ontología es algo de suma pertinencia en los coloquios. Y lo ridículo que lo anterior suena para una lógica paraconsistente. Aunque también es usual que se dediquen a ponencias a descifrar la distinción clara entre sujeto y objeto, entendimiento, voluntad, o el problema de si Dios existe en el topus Uranus, se quedó en el Edén, se fue a vivir a Marte, o está en cada una de nuestras mónadas. Pero cuando la conversación entre iluminados se pone más álgida, a los filósofos con toga y birrete les gusta citar frases flemáticas, usualmente en griego, con matices teutones y musicalizadas con un poco de provenzal. Sin embargo, no estamos aquí para repetir esos patrones, porque el libro del que vamos a hablar es todo lo contrario a esta criptología, a veces déspota y alejada del mundo de la vida, de esta filosofía de elegidos que al lector más allá de la universidad no le dice mucho. Hoy venimos a hablar de Vida Irónica, del filósofo norteamericano y judío Richard Bernstein, quien por cierto fue muy amigo de Hannah Arendt, esta última que en plena madurez de su pensamiento decidió alejarse de la academia en su sentido ortodoxo, en el modo en que los alemanes de fines del siglo pasado, como Heidegger, habían estado construyéndola, como un edificio conceptual rígido y de élite, que se olvidaba de los problemas sociales y públicos más urgentes. Hannah Arendt decía: yo quiero comprender, y si otros comprenden en el mismo sentido en que yo he comprendido, ello me produce una satisfacción personal, como un sentimiento de encontrarme en casa. Richard Bernstein,
es de este tipo de pensadores, de esta raza de ilustrados, de enciclopédicos, de intelectuales totales que hacen uso no solamente del discurso filosófico, sino que también merodean los rumbos de la teoría política, la lingüística, la literatura, el arte, los estudios culturales y todo eso que habrá de servir para sus propios fines, porque el desarrollo de un tópico, del pensamiento mismo, está, como la vida misma, construido de múltiples facetas que extienden sus aguas más allá de la isla de la filosofía. Richard Bernstein es un filósofo de alta mar, que parece admirar y enaltecer en su libro Vida irónica otros pensadores de alta mar, como Richard Rorty, el rebelde, el ironista, que después de haberse posicionado en la Academia Norteamericana como una autoridad de la filosofía analítica, esta etiqueta que en la actualidad te podría convertir en un filósofo profesional de primer orden, decidió, después de un tipo de crisis derivada de una contradicción interior, de esto que al final puede ser la ironía, reemplazar los estándares que de inicio aceptaba como criterios para ser un filósofo profesional, por aquellos parámetros en los que él sí creía y que lo volverían no solo un filósofo profesional, sino un pensador más honesto. No basta con volverse un filósofo destacado, famoso, también hace falta empezar a cuestionarse, escribe Bernstein, el significado mismo de ser filósofo y la idea de la filosofía como disciplina académica. Esta duda existencial, cuenta Bernstein, que asedió a Rorty, esta contradicción entre lo que miraba a su alrededor, entre una filosofía que a él no le decía mucho y esa otra que él quería emprender, una más cercana a la vida. Esta duda irónica que irrumpía en la cumbre de la carrera de Rorty en los años 60, que radicalizó cualquier opinión que hasta entonces Rorty tenía sobre su profesión, lo llevó también a preguntarse si entre todos los filósofos profesionales que él conocía en los departamentos de filosofía, existiría de verdad algún filósofo. Él quería convertirse en un filósofo y no meramente en un académico acotado a una sola disciplina y estilo de escritura. Él quería dejar de ser un filósofo sistemático amante de los argumentos, del paper y del éxito de rigor, y convertirse en un filósofo edificante, cito a Bernstein, rebelde, de estos que no solo exponen sus ideas en una prosa distinguida, sino también en, citando a Bernstein, sátiras, parodias y aforismos, como lo sería también Nietzsche, por ejemplo. En esto radica la ironía que rescata Bernstein en ese acontecimiento, gran acontecimiento que mina nuestro mundo interior, que hace estallar nuestra cotidianidad, que deja explícita una negatividad, una contradicción. Esta, la ironía, puede ser como una bomba que estalla y destruye todo a su paso, que si no la sabemos manejar, puede desalojarnos de nuestra zona de confort y lanzarnos a la morada del nihilismo. Pero como decía el filósofo italiano Franco Volpi, el nihilismo tiene su cara hermosa, no creer en nada produce tolerancia. El secreto es dar el tránsito de esa ironía que siembra nuestro ser, que destruye viejas creencias, modos, estilos de vida y valores anquilosados, y volverlo, usando el término de Nietzsche, un nihilismo activo que nos lance a redirigir nuestras vidas, a cambiar eso que no nos gusta, a darle a la existencia una forma nueva, una forma más bella. La ironía es el inicio de ese tránsito para Bernstein, de ese que también Rorty, ante la extrañeza de una forma tan reducida de hacer filosofía, un tanto alejada de lo cotidiano, de un público lector mayor, distante de las emociones, irrumpió en su vida, renuncia, y entonces Rorty renuncia de una vez por todas a Princeton, a su manía por la profesionalización de la filosofía y la superespecialización, y se incorpora en la Universidad de Virginia como catedrático de una disciplina que está englobada por varias disciplinas, como profesor de humanidades, como maestro que enseña la pluralidad, y dentro de esa pluralidad incluye su preocupación también por el tema de la tolerancia, del liberalismo, que puede iniciar con la irrupción de la ironía, de la reflexión alrededor de las explicaciones supuestamente racionales que utilizamos para justificar nuestras acciones, para justificar, por ejemplo, el racismo, el clasismo, una dictadura o un acérrimo nacionalismo. La irrupción de la ironía para Rorty, comenta Bernstein, pone en juego la creencia en esas razones, en esos autoelogios o engaños en los cuales creemos que es posible justificar nuestros valores personales más arraigados. Esto que Rorty llama léxicos últimos, que cuando se tambalean por un acontecimiento irónico,
poniendo en crisis las palabras que usamos para justificarnos, también pone en crisis estos léxicos últimos tan enquistados en nosotros, y entonces será necesario renovarlos, reconducir la comprensión de nuestra vida a una visión menos dañina, darse cuenta que la forma en que justificamos nuestra existencia y nuestro obrar está mediado por, citando a Bernstein, todo tipo de contingencias históricas que influyen y dan forma a nuestros léxicos últimos, y no es raro que estos léxicos también a lo largo de nuestras vidas cambien. Pero cuando se duda del valor de alguno de estos léxicos, acudimos a todo tipo de engaños para creer que se justifican racionalmente, pero esto es falso, y la realidad es que si la ironía toca nuestra puerta, si de repente, por ejemplo, estamos muy casados con la idea de que por alguna razón social, económica o de estatus académico somos superiores al prójimo, pues nos daremos cuenta con la irrupción de la ironía lo ridículo que sería tratar de justificar esta idea, de lo artificial que sería ponerlo en términos racionales. Comprenderíamos nuestra propia contradicción irónica, contradicciones en las que a veces los dictadores no caen y que pueden dar lugar a una justificación tan aberrante como lo fue, por ejemplo, el nacionalsocialismo. La ironía de Rorty, explicada desde Bernstein, tiene un fin: destruir las ideologías, aniquilar la falacia de que existen explicaciones últimas y definitivas, darnos cuenta del peligro de postular una verdad con mayúsculas que anule a las demás. Para el ironista liberal de Rorty, no hay respuesta alguna a la pregunta ¿por qué no ser cruel? Ni hay ningún apoyo teórico que no sea circular de la creencia de que la crueldad es horrible. Rorty es el ejemplo práctico y teórico de la irrupción de la ironía. Práctico porque a partir del belicismo interior entre su vocación y la profesionalización en moda de la filosofía, se logra desprender de esos afanes de filosofía unilateral y de rigor para optar por una filosofía que ampliaba sus horizontes, haciendo uso de varias disciplinas humanistas para construir así una reflexión que en sentido teórico también quiere acabar con todo, como escribe Bernstein, forma de fundacionalismo y representacionalismo. Eso como parte de un plan maestro para mostrarnos lo ilusorio que es creer que podemos escapar a la contingencia de la pluralidad. Rorty usa la ironía, en vez del argumento, como esa poderosa herramienta de exponer ilusiones, de acabar con los dogmatismos, de darle la vuelta a las ideas anquilosadas, de volvernos tolerantes, de estar abiertos al mundo y a su complejidad, lleno de colores, razas e idiosincrasias. Me he detenido mucho en Rorty porque me parece un ejemplo actual de cómo el tema de la ironía no es solamente un asunto teórico, sino que también pudo reconfigurar una vida académica y entonces redirigir todo un sistema de pensamiento hacia un planteamiento de la tolerancia, mediado también por la irrupción de la ironía. Pero quisiera mencionar de manera rápida otro ejemplo filosófico de una época muy alejada a la nuestra, que Bernstein también usa en su libro como representante y fundador de la ironía: Sócrates. Sócrates es el primer irónico de la historia, y sin meternos mucho en nimiedades, el filósofo dibujado por Platón interpela a sus lectores, enredándolos de inicio en una dinámica engañosa en la cual él pretende no saber nada, o quizá en realidad no sabe nada, mientras que va conduciendo paso a paso por medio del método mayéutico a sus escuchas, burlándose de ellos cuando parecen no contestar a la altura de ese hombre que parece no saber nada, poniendo en crisis sus creencias y así conduciéndolos, a partir de la ironía, a sus propias conclusiones. El Sócrates de Platón es que a partir de una serie de suposiciones teóricas, de probar y no a quien lo lee, pretende provocar al lector también a hacer algún cambio en su forma de ver las cosas. Sócrates es no solo el primer ironista de la historia, el Sócrates de Platón parece fundar toda una tradición filosófica, parece ser el parteaguas de los problemas que aquejan a la tradición filosófica occidental, la visión ética, aboga por ese ethos, esa pregunta por la morada interior del ser humano. Sócrates es un precursor importante de esta gran tradición que apela al autoconocimiento, de ese conócete a ti mismo socrático que implica un replegarse hacia el propio yo para saber a dónde conducir nuestras vidas, y qué mejor que conocerse a sí mismo por medio de la ironía. A partir de esa ruptura extraordinaria que puede suceder en la vivencia más ordinaria, ¿cómo no conocernos a nosotros mismos desde ese punto de quiebre que demolerá nuestros propios prejuicios?
de esa ironía platónica socrática que, como escribiría Bernstein, está dirigida a nosotros, los lectores de los diálogos, que adquiriendo conciencia de nuestro propio autoengaño e ignorancia, experimentamos de lleno el aguijón de la ironía. ¿Cómo no cambiar nuestra visión de la vida a partir de ese momento irónico que devela eso que usualmente hacemos y no nos gusta o no es tan conveniente, y lo que en realidad nos apasionaría estar haciendo o deberíamos estar haciendo en un sentido ético? A este extrañamiento ante nuestras propias convicciones, escribe Bernstein, se le llama extrañamiento erótico, y ahí radica la verdad de la ironía, en cuando logra superar la mera destrucción, el nihilismo del cual hablábamos antes. El movimiento erótico, dice Bernstein, va más allá de esta primera etapa, se materializa en la pasión ética que se manifiesta cuando nos convertimos en seres humanos, porque para Bernstein no vale solamente haber nacido humano, sino convertirse en humano, lo cual significa tener en nuestras propias manos, más allá de la inercia cotidiana que nos arroja a hacer las cosas sin reflexionar, que nos orilla al automatismo existencial, la decisión de moldear nuestra propia vida, de conducirla a un mejor puerto. Eso que filósofos como Foucault, Pierre Hadot, Franco Volpi llamarían una estética existencial. Quisiera extenderme más y contarles sobre este largo océano de filósofos que Bernstein recorre en su libro, Vida Irónica. Pero eso no sería justo para ustedes, porque los puertos son varios, desde Nemas hasta Blastos, desde Lear hasta Rorty, desde Sócrates hasta Kierkegaard, y el tiempo para navegar es corto. Si nos extendemos podría llegar el naufragio del tedio, aparte de que sería un abuso de poder, de ese poder que tiene el aburrido ponente sobre sus víctimas que lo escuchan. Por lo tanto, solo los persuadirá a comprar el libro, por el solo hecho de que, aparte de ser una reflexión escrita de manera magistral, la rebeldía y la urgencia de replantear a la filosofía, muestra la rebeldía y la urgencia de replantear a la filosofía, una que tan solo por dignidad y vocación debería de dirigirse hacia un público más amplio, tener una implicación social mayor desde la cual tocar el alma del mayor número de lectores posibles, una filosofía que nos ayude a hacer de nuestras vidas una existencia bella, una estética de la vida que responda a la pregunta que, como escribe Bernstein, ha resonado y seguirá resonando por muchos más siglos, y considero yo es la más importante de la labor filosófica: ¿cómo debemos vivir? Muchas gracias. Bravo.